Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bueno, estamos aquí en otro video donde la sesión de hoy día vamos a ver las civilizaciones más antiguas del mundo. Oh, sí, claro que sí. Bueno, ¿y cuáles son? Las civilizaciones más antiguas de la faz de la Tierra son los sumerios, los egipcios, los acadios, los babilonios, los asirios, los palestinos, los fenicios y los persas. Están ordenados de la más antigua a la más reciente. Mucho nombre, ¿eh? Muchos nombres, ya los mareé con tantos nombres. Bueno, pues, y eso que no le conté todos los pueblitos chicos que eran seminómadas o medio grupos así, tribus, que de repente estaban en la frontera con estos pueblitos, con estas civilizaciones y peleaban en conflictos por un montón de cosas. O tampoco les conté como los nombres de todas las regiones que había, en el fin, son un montón de cosas así interesantes de hacer. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en primer año de universidad en Historia de Oriente, yo tenía un profesor, el profesor Eugenio Chaguán, que nos hizo leer un libro que se llamaba Los Imperios del Antiguo Oriente. Eran 3 tomos y cada tomo tenía como 700 páginas con una letra así de chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y nos hablaba de la historia de todos estos pueblos que acabo de mencionar, civilizaciones que acabo de mencionar. Y entre ellos también salieron unos pueblos más chiquititos, unas aldeas más chiquititas, los nombres de las regiones, nombres de reyes, los reyes de Persa, los reyes babilonios, en fin, era una mezcla de cosas. De ahí encontraba nombres tan pintorescos y chistosos como Nabucodonosor o Tiglath-Pileser. Nombres así, pero muy fáciles de nombrar, ¿sí? ¿Cachai? Y lo que me da risa es que había un grupo, un pueblito, no sé qué era, un pueblito que hacían llamar los casitas. Yo me reía con el nombre de ese pueblito. Yo me imaginaba personas con cabezas de casas, con una lanza, con taparrabo, tratando de golpear una ciudad amurallada. Bueno, son tonterías que quería compartir así con ustedes. Yo suelo pensar que esta materia no la pasan mucho así en el colegio. Como que pienso que es un poco dejada de largo. O si la pasan es como muy por encima, no sé qué. O no, en realidad sí la pasan, pero como que siento que no le dan mucha importancia. Y yo creo que la importancia que hay aquí es que si bien estas civilizaciones son más bien de Asia Menor, del mundo más cercano hacia el Oriente, más cercano al Oriente, tuvieron gran repercusión en Europa, porque se empezaron a expandir hacia el oeste, hacia la misma Europa. Parte de Europa fue tocada por estas civilizaciones, las cuales habitaron algunas partes, algunas zonas, algunas provincias, algunas regiones, que después otras civilizaciones que vinieron posteriormente terminaron de irrigar más el continente europeo. Estas civilizaciones terminaron abarcando, bueno, todo lo que es Asia Menor, que es lo que se considera esas tierras que están del mar Caspio hacia el oeste y hacia el sur, todo lo que fue Turquía, podríamos decir Grecia, el norte de África, todos los bordes mediterráneos, norte de África, parte de la península itálica, las 2 Sicilias, el estrecho de Gibraltar, la parte sur de la península ibérica, todas esas partes, para que se vayan dando cuenta de que realmente llegaron a Europa, así, y con sus culturas fueron irrigándolas así, no solamente de habitantes, sino también de sus pensamientos, sus creencias, sus religiones y sus formas de organización política y social. Todas estas civilizaciones fueron afectadas por la llamada Edad de los Metales. La Edad de los Metales se le llama así porque el principal material que se utiliza para crear utensilios y distintas armas son metales, tan simple como eso. Esta etapa vino después de la Edad de Piedra, porque los utensilios dejaron de ser de piedra y pasaron a ser de metales, tan simple como eso, ¿ya? ¿Y cuál fue uno de los primeros metales que se utilizó para hartas cosas? Que fue el cobre. El cobre. Claro que junto con el cobre, de forma así al mismo tiempo,
se utilizó el oro y la plata, pero principalmente se destacó el uso del cobre en parte de esta época. ¿Ya? El cobre era de fácil maleabilidad. Uno lo martillaba un poco, lo podía convertir en láminas, lo podía convertir en un montón de objetos que podían servir, y se encontraba fácilmente en la superficie, no había que excavar mucho para eso. ¿Ya? Se encontraba puro y no se encontraba mezclado con otros metales. ¿Cuál fue el problema? El problema empezó cuando empezó a aumentar la demanda más y más. Y entonces ahí tuvieron que entrar a los yacimientos. Los yacimientos estaba ahí el cobre, pero mezclado con otros metales y minerales. Entonces, en esta época, cuando se usaba harto el cobre, se empezó a desarrollar la metalurgia, que no es nada más ni nada menos que tomar, por ejemplo, metales que se encuentran en bruto, fundirlos para separarlos. Eso es seguir perfeccionando el uso del fuego. Esto se usó como inspiración debido a que en esa época, y ya desde los tiempos del Neolítico, se estaba cocinando cerámica, se estaba desarrollando cerámica por completo. Más o menos se extrapoló esa idea. Ya. Como se empezaron a mezclar metales, o sea, a fundir metales para separarlos, también se empezó a hacer el efecto inverso, fundirlos para unirlos. Entonces, por ejemplo, el cobre primero es mezclado con arsenio, para tener cobre arseniado, pero además de eso, se mezcló con estaño, ¿ya? Y el cobre con estaño dio paso al uso del bronce, que era mucho más duro y mucho de mejor calidad que el cobre solo. Y con este se empezaron a desarrollar las armas, y este fue el segundo metal más importante de esta época. Ya, después se empezó a utilizar el hierro. El hierro era de mejor calidad todavía, mucho más duro, mucho más resistente, y a la vez era más difícil de extraer. Había que estar bien desarrollada la metalurgia para poder sacarlo, obtenerlo, utilizarlo, y sobre todo para hacer aleaciones con él. Se dicen que en la antigua China se hicieron las primeras aleaciones de acero del mundo, cosa que en Europa se logró en el siglo XIII con el descubrimiento con la invención de los altos hornos. Bueno, la edad de los metales es cercana a la región de Anatolia, cerca de Mesopotamia, y se da entre los años 3500 a.C. y 1000 a.C. en esta zona, porque en otras regiones más hacia Europa, más hacia África, esta cantidad de años varía, ¿ya? Pero para que se hagan una idea, porque estos son números aproximados. Partamos primero con una región que se llamó Entre Ríos. No sé en qué idioma, pero se llamó Entre Ríos. Mejor conocida como Mesopotamia. Y en Mesopotamia, ¿por qué es Entre Ríos? Porque es entre el río Tigris y el Éufrates. O Éufrates y Tigris, no me acuerdo. No, Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates. Creo que así estaban los ríos. No me acuerdo perfectamente. Y ahí surgieron varias civilizaciones en cierto orden cronológico. Esas fueron... fueron los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios y los persas, en ese orden cronológico. Lo importante es que todas estas civilizaciones tuvieron las mismas raíces, ya que una se apoderó de la anterior y tomó los rasgos de su cultura. Y la posesión de una civilización por otra fue a través de batallas, de imperios, guerra, violencia en el fondo, eso nomás, y no tiene ninguna otra implicación, no tiene ninguna otra ciencia, es fácil. ¿Por qué se apoderó una civilización de otra? Porque le hicieron la guerra y ganaron, nada más, no necesitan calentarse la cabeza con tonteras. Y así se va a dar muchas veces en la historia, muchas veces, es una constante repetitiva.
no olviden lo que ya les estaba diciendo en el video anterior, de que con la invención de la agricultura, los asentamientos humanos pasaron a ser de pequeñas tribus, de pequeñas aldeas, a las grandes civilizaciones que se agruparon en ciudades-estado, con sociedades jerarquizadas, con una división del trabajo y bueno, con labores más amplias que obviamente entre ellas incluían la agricultura. Obviamente. Esto estuvo presente en estas civilizaciones que nombré anteriormente. Y con la llegada de los asirios, los acadios, los babilonios, se formaron los primeros imperios de la humanidad. La organización política de estos imperios fue algo que yo ya había dicho en el video anterior, pero es necesario recordar. Había un rey, que era como algo así como un monarca totalitario, o sea, con todos los poderes, prácticamente. ¿Ah? Completamente centralizado el poder, o sea, todo giraba en torno a ese monarca, seguido por una nobleza militar y terrateniente y por un grupo de sacerdotes que eran los que mantenían una religión oficial que existía en ese lugar. Después venían los comerciantes, venían los alfareros, venían agricultores, trabajadores independientes, venían todos los funcionarios que hacían mantener el poder centralizado, porque como en todos estos grandes poderes centralizados siempre hay cargos así medios, bajos, así, que es lo que se suele conocer como burocracia. Y después venían los esclavos, en la base de la civilización, que eran los que no tenían derechos y eran explotados a trabajos forzosos y un montón de cosas. Acuérdense que todo esto se debió gracias a que con el desarrollo y la invención, el desarrollo de la agricultura se creó la división del trabajo. Ahora ya una persona tenía un trabajo, otra persona tenía otro trabajo, entre hombres y mujeres habían distintos trabajos, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso fue dándose así en la sociedad. ¿No les suena familiar esto como sacado de alguna parte? ¿Les cuento un dato friki? Resulta que en esta época, estoy hablando de por lo menos unos 2000, unos 3000, 4000, 5000 años atrás, ya existían los matrimonios. Sí. Ya existían los matrimonios. Pero los matrimonios no eran por religión, no eran por amor, eran para unir alianzas. Alianzas entre una ciudad y otra, entre un grupo humano y otro. Para eso eran. Por ejemplo, en una misma civilización, como eran ciudades-estado, prácticamente una ciudad se podía agarrar con otra. Esta ciudad, por ejemplo, el monarca tenía un hijo que lo casaba con la hija del monarca de esta ciudad. Al casarse, hacía que ambas ciudades se formaran en una alianza y se convirtieran en un solo grupo. O sea, ya no era unión de dos familias, era unión de dos ciudades. Y por lo tanto así se evitaban guerras, conflictos. Para eso se usaba el matrimonio. Matrimonios así arreglados, forzados. Y desde entonces ya existía. Como 3000, 4000, 5000 años atrás. Bueno, con esto del poder centralizado, de la jerarquía y todo, está además decir que ya existían los tontos hueones que nos gobernaban y nosotros tenemos que hacerles caso en todas las tonteras que nos dicen. Bueno, como les estaba diciendo, existe una religión oficial. Esa religión oficial era llevada adelante por un grupo selecto, que eran los sacerdotes, los cuales se encargaban de divulgarla, educarla, difundirla por toda la civilización. Casi siempre asociada a fenómenos naturales. La religión explicaba estos fenómenos naturales. Para eso servían las religiones, no le inventaron para hacer estúpida a la gente, sino porque como antiguamente no existía la ciencia, no existían todos los conocimientos que hoy día tenemos, así con cálculos, con física, química y todas esas cosas, se inventó la religión como una forma de explicar fenómenos naturales, no habiendo otra explicación posible para ello. Para eso se inventó la religión. Pero aparte de esta religión, que se inventó así y que todo el mundo la seguía, existía algo que se llamaban las creencias
personales. ¿Cuáles eran esas creencias? La magia, la adivinación y los hechizos. Yo les pregunto después de esto, ¿no les suena algo familiar todo lo que estoy diciendo? Como algo que, no sé, se va a escuchar en Europa muchos siglos después, así. En esa época, parece que era una época donde van a haber castillos, y van a haber señoríos, y van a haber caballos andantes con caballeros con armaduras. Sí, va a haber una época donde se va a escuchar mucho esto, y donde va a haber una religión oficial que va a dirigirlo todo. Suena familiar, sí. No sé, vamos a tener que seguir más adelante para saber a qué nos estamos refiriendo. Bueno, continúo. En que a medida de que fueron creciendo los asentamientos urbanos, se fue dando la división del trabajo, la jerarquización de las sociedades, fue necesario crear, primero que todo, registros para todos los habitantes de la ciudad, registros para decir, bueno, tú trabajas en esto otro, registros para ciertos conocimientos de ello también, y aparte para tener escritas las leyes y normas que se empezaron a dar. Una de ellas en este tiempo fue el Código de Hammurabi, que se dio en Babilonia. Y en vista que se necesitaba todo esto, fue que se inventó la escritura. Sí, esa escritura que inventaron los sumerios como el año 3500 a.C., con la cual terminaba supuestamente ese mal periodo de la historia llamado prehistoria, que ya nos referimos a eso antes, en el primer video, ¿sí? Por eso se inventó, para crear ciertos registros que eran necesarios a medida que iban creciendo los asentamientos urbanos. Entonces, los primeros escritos fueron en torno a eso, y no fueron para nada crear un libro de historia y crear el primer libro de historia así en el mundo. Por lo tanto, aquí no parte como la historia propiamente tal, más porque nosotros, recuerden, no nos basamos solamente en fuentes escritas para escribir, construir y relatar nuestra historia, sino en todo lo que podemos encontrar así, creado por el ser humano en tiempos anteriores, que nos hable referente a una época. Yo lo recalco porque esto es muy importante, y cada vez que sea necesario lo voy a recordar, para ver si por lo menos se les queda en la mente eso. Bueno, la primera escritura que se usó era de tipo pictográfica. ¿Qué quiere decir? Que era de dibujitos. Dibujitos. No es, sí, claro, imagínate. Escribir con puros dibujitos. Imagínate eso, ¿cómo se vería? Sí, yo creo que se vería lindo. Seguramente, sí. Fíjate que sería lindo. Ya, bueno, lo que les voy a decir a continuación los va a dejar más sorprendidos. Se inventaron las matemáticas, los cálculos, los números, porque no solamente bastaba con las palabras, también se necesitaban números para llevar registros, sobre todo comerciales, no sé, o de contar gente, no sé, se necesitaban los números, o sumar, o matemáticas en el fondo. Pero esta gente no usaba números como los que conocíamos, usaban dibujos para hacer cálculos. ¿Te imaginas hacer cálculos con números? O sea, si te estresáis con esto, ¿para qué pensar cómo te vas a estresar si miras esto? Junto con la escritura, con los registros y todo, también sirvió para recopilar información importante que se estaba creando en ese momento, porque también hubo avances científicos y tecnológicos que quedaron palpados ahí. Esos avances son... no me lo sé de memoria, por eso son el sistema de numeración decimal, esto de estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, ya, yo creo que entendieron. También crearon 32, 33, 34, ya. También crearon el sistema de numeración sexagesimal, el que hoy día se ocupa para, no sé, para las horas, los minutos y los segundos. 60 segundos, 1 minuto. Después, mucho tiempo después, eso se iba a usar para medir ángulos.
cuando lo inventaran, así los griegos. O sí, los griegos perfeccionaron lo de los ángulos. Oh, pero qué Los ángulos, ustedes saben, interesante. los ángulos tienen grados, pero aparte de grados tienen minutos y segundos, igual que las horas, que el tiempo. ¿Mm? Se lo digo para que sepan. Bueno, también se inventó la rueda, se inventó el calendario solar. Eso fue lo que pasó así de forma muy general, porque no voy a ir una por una diciendo las características de todo, porque son todos lo mismo. Lo único que cambian son los nombres de los reyes, los nombres, no sé, cómo se llaman los sacerdotes, los nombres de todo. Esto fue lo que pasaba en Mesopotamia. Ahora lo que pasaba en Egipto. En Egipto pasaba algo similar a lo que estaba pasando en Mesopotamia. Pero con la diferencia de que los egipcios, ¿sabéis qué? Los egipcios eran terribles religiosos, loco. Uy, sí, eran los más religiosos de la época. Basta con decir que el faraón era hijo de Dios, los sarcófagos eran ataúdes donde se guardaba el cuerpo para la otra vida, y las pirámides eran las tumbas de los faraones. Bueno, no voy a referirme más a las religiones egipcias porque en realidad no es algo que he estudiado mucho, no es mi fuerte. Para decir que sí, creían en la otra vida, que tenían sus dioses, Osiris, Amun-Ra, en fin. Ustedes pueden averiguarlo un poco más, ¿cachai? ¿Era el grupo más religioso? Sí. Y su vida giraba en torno al Nilo, al río Nilo. Ustedes tienen que pensar que Egipto era desierto y los asentamientos urbanos, como siempre, los más antiguos, siempre son en torno al agua, porque el agua es necesario para la vida. Siempre es al lado de un río grande o del mar, siempre. En el caso de Egipto no es la excepción. Las crecidas del río. El río tenía cierta alimentación. Iba creciendo con ciertas temporadas, iba bajando con ciertas temporadas, lo cual era atribuido a los dioses que existían en Egipto. Nuevamente, la religión fue creada para explicar ciertos fenómenos naturales mucho antes de que existiera conocimiento científico y tecnológico que es como el que conocemos hoy para explicar ciertos fenómenos naturales, nuevamente. Y también los egipcios, aparte de ser terrible religioso, eran los más pro de la época. ¿Por qué se los digo? Porque con solo decirte que en arquitectura hicieron esas pirámides, o sea, imagínate son los planos de esas pirámides, construir las pirámides, usaban esclavos, pero para que quedaran perfectas y como forma propiamente tal, es que eso es ser pro. Y no solo eso, imagínate que para hacer los planos de esas pirámides no usaban números, usaban dibujos. Acuérdense, las matemáticas en esta época eran con números, o sea, con dibujos. O sea, ¿qué saben qué saben? Nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Imagínate hacer planos arquitectónicos y en vez de usar números para hacer los cálculos usáis dibujos. O sea, ¿dónde quedaste? Con arquitecto así, con esa capacidad de construir ese tipo de pirámides, la humanidad, a lo que llegaría la humanidad. Bueno, y los egipcios también tenían su escritura, que son muy famosas, son los famosos jeroglíficos. Ya saben, esos monitos que salían. Sí, esos dibujitos así, los jeroglíficos. Pero también la gracia que tenían era que usaban el papiro. El papiro fue una cuestión parecida al actual papel, que después, claro, se iba a usar como pergamino y después se iba a usar como hojas sueltas, ¿cachai? Y el resto de los tontos huevones usando piedras, tallando piedras, y estos pro usando papiro, o sea, la diferencia, pues no hay donde perderse. Eran los más avanzados, pues los más pro. En eso se notaba. Bueno, eso fue con los egipcios. Bueno, después, ahora los palestinos. Sí, de Palestina. Ya existían en esta época. La única importancia que tienen los palestinos en esta época fue que aquí desarrollaron su religión que hasta el día de hoy perdura, la judeocristiana. Ya saben, la religión de los judíos en esta época fue inventada, sí, hace como 3000 años, una cosa así. Sí. Así antigua es la religión judeocristiana. Así antigua. Después, como para ir terminando ya, llegaron los fenicios. Los fenicios, bueno,
tomaron se acercaron un poco más en el desarrollo del alfabeto, del lenguaje y por lo tanto de la escritura. Porque ellos, en vez de usar pictogramas, es decir, dibujitos para escribir, ellos usaron algo parecido al alfabeto actual. O sea, gracias a los fenicios se fue perfeccionando eso, después con los romanos y así hasta el alfabeto que usamos hoy día. Pero los fenicios dieron el primer paso del alfabeto actual. Bueno, pero aparte de eso, lo más importante de los fenicios fue que son los primeros comerciantes marítimos del mundo. Ellos tuvieron un comercio que rodeó todo el mar Mediterráneo. Pero ¿saben qué más? Los fenicios fueron los primeros en el mundo que hicieron tráfico de esclavos. Ellos le dieron esclavos a los egipcios, ellos le dieron esclavos a los de Mesopotamia. Gracias a los fenicios hubo esclavos. O sea, fueron antes de que, obviamente mucho antes de que la esclavitud fuera ilegal, mucho antes de que, no sé, lo pensáramos en, no sé, en lugares como Europa, América, ya existía en Fenicia hace como 3.000, 4.000 años atrás, imagínate. Y lo divertido es que los fenicios traían mira, para que veas que Europa está involucrada en esto. Los fenicios traían sus esclavos de la península ibérica hacia Egipto y Mesopotamia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en algún momento los españoles fueron esclavos de los egipcios? El día de hoy Mesopotamia creo que es Irán. Sí, Irán. El país de Irán. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en algún momento los españoles fueron esclavos de los iraníes? Como ya dije antes, los fenicios rodearon todo el Mediterráneo. Y con ello quiere decir que rodearon las Islas Baleares, las Islas Canarias, las dos Sicilias, rodearon Chipre y el norte de África. Pero una cosa no deben olvidar. Una cosa que también va a ser un constante a lo largo de la historia. El comercio siempre trae intercambio cultural. No solamente se traen mercaderías, no solamente se traen libros, materias primas, recursos, no. También se traen conocimientos, se traen objetos de alfarería, se venderán ciertos inventos, se trasladan, no sé, ropas, túnicas, no sé, vestimenta en el fondo, no sé, utensilios, ¿cachai? Todo eso siempre se hace a través del comercio. El comercio siempre trae una difusión cultural, una mezcla de culturas entre grupo A y grupo B. ¿Entienden? No solamente hubo tráfico de esclavos, sino de todas las cosas que le acabo de mencionar. Y los fenicios facilitaron que esas cosas llegaran a Europa. No solamente fue por conquistas, por imperios, sino que también por comercio que se dio esta expansión territorial. Pero sobre todo, el comercio no era con dinero, todavía no existía el dinero. No existía, mira, imagínate, primero se inventaron las monedas y mucho tiempo después, siglos después, se inventaron los billetes. En este entonces solo se usaba el trueque para comerciar. Yo te cambio 3 pescados por un abrigo, así se hacía. Se los digo para que todavía no existía el dinero, así todavía no. Bueno, para concluir, déjenme decirles una cosa, que la idea también es que a lo largo de la historia siempre se repiten algunos patrones de comportamiento, siempre. Es una constante. Cuando tú estudias la historia de la humanidad te vas dando cuenta que hay ciertos elementos que van una y otra vez y otra vez y otra vez, y eso te hace recordarla más fácilmente, te hace aprenderla más fácilmente y estudiarla y obviamente comprenderla. Entonces yo por eso recalco mucho estas cosas como que el comercio trae intercambio cultural, es algo que se va a repetir. Esto de las alianzas por matrimonio, esto de que existían reinados autoritarios, siempre se va a repetir esas formas de gobierno. Los imperios que tienen un tiempo de esplendor y después tienen un tiempo de decadencia también. Bueno, esas son cosas que se van a repetir una y otra vez y sí, es para que quede más claro. Para la próxima sesión nosotros vamos a empezar con los griegos.
y vamos a seguir aquí ahondando un poco más en este desarrollo de la humanidad. Espero que les haya gustado este video. Sí, estuvo un poco más serio, sí, es que no sé, encontré que había mucho de qué reírse, no sé. Recuerden en los comentarios del video dejar sugerencias, no sé, alguna queja, algo, siempre de forma educada. Y nada, nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, que estén bien. Adiós.